Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz, el profesor Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación del Estado de Puebla. Muy buenos días, señor secretario. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Estimado Ricardo, buenos días. Es un honor platicar contigo. Gracias. El Congreso del Estado de Puebla aprobó, secretario, con 26 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, una nueva ley de educación con el propósito, se dijo, de adecuar el marco jurídico estatal y, de acuerdo con la 60ª legislatura estatal, garantizar el acceso a la educación de excelencia. Sin embargo, ha habido aquí diversas interpretaciones y una de ellas, la más preocupante, la más mediática, la que más polémica ha generado, es si el gobierno de Puebla pretende apropiarse de las escuelas privadas. ¿Qué responde a eso, secretario? Estimado Ricardo, me parece que hay que puntualizar muy bien que esta ley es producto de una armonización y como tal no tiene ninguna discrepancia con la Ley General de Educación. Y te voy a dar un fundamento muy sencillo. A ver. El que los bienes muebles e inmuebles formen parte del sistema educativo en la Ley General, Sistema Educativo Nacional, y en la Ley Estatal del Sistema Educativo Estatal, no significa que son propiedad. El artículo dice forman parte. No quiere decir que ya se apropian de esos edificios, y me parece que ese es un sesgo muy peligroso porque ha generado distorsiones y hasta encono, y yo creo que esta sociedad no requiere en estos momentos de crisis encono, irritabilidad en ese sentido. Ahora bien, si revisamos este articulado, no es más que una armonización, y estos días he estado revisé la ley de 1993. ¿Armonización con qué, perdón, profesor? Armonización con la Ley General de Educación. Sí. Recordemos que cuando se modifica el artículo 3, se tienen que modificar las leyes secundarias, entre ellas la Ley General que rige la educación en todo el país, y por lo tanto las entidades federativas también lo tenemos que hacer. Entonces, en la Ley General que se aprobó el año anterior, en septiembre, en su artículo 99, dice exactamente este concepto. Y aquí en Puebla se colocó en el artículo 105. Y para que vayamos más atrás, desde 1993, la Ley General en su artículo 10, en el artículo 10, ya establecía quiénes forman parte del sistema educativo: el conjunto de alumnas, de alumnos, maestras, maestros, padres de familia, autoridades, planes y programas. Por lo tanto, el que formen parte significa que tengan que cumplir con los fines de la educación establecidos en la Constitución y sobre todo que se asegure la calidad del aprendizaje. A ver, sobre este punto que es crucial, se ha hablado también de que se pretende una injerencia del gobierno en los contenidos educativos y en los recursos que se emplean en las universidades y escuelas privadas. ¿Es así? No, eso es totalmente sin fundamento, y te lo explico por qué. Y fíjate que eres el primero que, después de tanto ruido, le explico la novedad de esta ley. La novedad de esta ley es que hace tangible el derecho a la educación. En ninguna ley dice cómo se puede hacer tangible, y aquí entra el modelo de las 4A, que está sustentado por la ONU, de que la educación tiene que ser asequible, accesible, aceptable y adaptable. En la aceptabilidad es donde se tiene que garantizar la calidad de la educación, y por lo tanto los planes y programas son los que establezca la Federación para el cumplimiento de los fines educativos. Entonces, el que las escuelas particulares y públicas formen parte del sistema educativo tienen que adoptar esos planes y programas, pero esos no los establece. Un ejemplo: alguien quiere fundar una escuela primaria y se le pide que lleve a cabo unos planes y programas. ¿Pero cuáles son? Pues los que la Federación establece, en cumplimiento a unos fines educativos en todo el país. Por eso es un sistema educativo nacional y un sistema educativo estatal. Entonces, esa parte igual tuvo una mala interpretación, y yo creo que en determinado momento también una mala intención, porque distorsionan el contenido de los artículos.
¿Cuál es la postura personal del gobernador Miguel Barbosa al respecto? ¿Qué es lo que él ha establecido claramente en esta polémica, secretario? Mira, el gobernador tiene muy claro que es una ley basada en los derechos, es una ley que respeta totalmente los preceptos del tercero constitucional y la ley general, y que en este momento preelectoral empieza a generar, tomaron como pretexto esta ley para empezar a generar, una visibilización de algunos actores, tomar como bandera esta causa, pero yo creo que se les está cayendo porque no tiene fundamento. Cuando yo digo que esta ley protege... Ahora, sí. Ahora el gobernador sí ha sido muy enfático, ¿eh? Les ha dicho a las universidades privadas que miren por la educación y no solo por sus intereses económicos. Exacto. Fíjate que el concebir a la educación como un derecho, en su dimensión de accesibilidad, señala que no debe haber barreras para el aprendizaje y, por lo tanto, barreras de ningún tipo de discriminación económicas. Sí. Por lo tanto, dice, no se pueden retener documentos porque entonces estás violentando su derecho a la accesibilidad. Sí. No tiene que haber cuotas excesivas porque en tanto le limitamos la accesibilidad. Entonces protege la economía, establece que tienen que dar becas tanto las escuelas públicas como privadas. Este enfoque es muy importante porque está basado en el derecho y no en una política injerencista como lo han querido ver. ¿Algo más que quieras puntualizar, secretario, sobre este tema? Sí, solamente dejar muy en claro que esta controversia, por un lado, pueden ser percepciones naturales, pero me parece que cuando avanzamos en un diálogo razonado, en un diálogo fundamentado, lo más importante ahora es cómo aterrizamos la ley en la realidad para que sirva para transformar la educación. Y si en el camino se encuentran inconsistencias, yo creo que ninguna ley está escrita en piedra y se puede modificar porque es perfectible. Sí. Profesor Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación del Estado de Puebla, gracias por estar con nosotros esta mañana, por estas puntualizaciones. Este espacio se queda abierto, Estimado Ricardo, te aprecio mucho tu generosidad. Al contrario, gracias. Y justamente sobre esta nueva ley de educación del Estado de Puebla, Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, comenta acerca de sus alcances y también nos habla en este mensaje de la reanudación, de la vuelta a clases de los estudiantes en México. A ver. Muy buenas tardes, los saluda Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública. Me dirijo a ustedes porque en los últimos días ha habido una polémica, desde mi punto de vista falsa, sobre la ley estatal de Puebla. Lo que se dice fundamentalmente es que un párrafo en donde se afirma que las escuelas públicas y las privadas y su infraestructura serán parte del sistema educativo estatal es algo que en primer lugar no tiene ningún problema, porque si uno ve, las escuelas privadas y las públicas son parte del sistema educativo. No podemos decir que no sean parte del sistema educativo. Cuando hablamos del número de salones que tiene la entidad, pues es el número de salones que suman la educación pública y la privada. El esfuerzo de la educación privada es muy importante en México y ni modo que lo dejáramos fuera. Pero un segundo argumento muy poderoso es que esto ya existía en la ley anterior. En 2014, siendo gobernador Rafael Moreno Valle, se introdujo esta idea a la ley estatal. Pero esto no vino de Puebla, esto vino del gobierno federal, porque desde 1993, o sea, imagínense décadas, existe ya esta idea de lo que es un sistema educativo nacional, en donde todos los esfuerzos son sumados como parte del sistema. Lo mismo pasa en salud. En la Ley General de Salud, en su artículo 5, dicen es parte del Sistema Nacional de Salud las personas físicas y morales que están dentro del sector salud. Entonces, no veamos un problema donde no lo hay. Y lo más importante
dediquemos nuestra energía, sobre todo durante la pandemia, a que nuestros niños y niñas sigan aprendiendo. Creo que es lo principal y muy pronto vamos a dar a conocer el nuevo calendario escolar y las fechas para poder hacer exámenes de admisión a los diferentes grados. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.